Saludos a todos, sean bienvenidos a esta nueva asignatura. Mi nombre es Maricela Serrano y seré su docente durante este trimestre. Y en primer lugar, para hablar dentro de lo que es la unidad 1, es importante situarnos acerca de lo que es la psicometría, cuáles son sus antecedentes históricos y cómo ha sido el desarrollo de esta a lo largo de la historia. Entonces, en primer lugar, tenemos que la psicometría es el campo disciplinar de la psicología cuyo objeto es aportar soluciones al problema de la medición en cualquier proceso de la investigación psicológica. Entonces, también se le considera un campo metodológico que hace uso del lenguaje formal de las ciencias matemáticas, cuyos niveles de acción incluyen contribuciones teóricas aplicativas a la medición de los fenómenos psicológicos. Es decir, la psicometría viene siendo esa área de la psicología, ese campo, en donde nos vamos a centrar en cómo medir los fenómenos psicológicos. Va a dar solución y va a responder a través del uso de diferentes herramientas metodológicas, matemáticas, estadísticas, a la medición de los fenómenos y, por supuesto, al desarrollo de la investigación dentro del campo científico de la psicología. Ahora bien, esto no es algo que haya nacido a partir del siglo XX, sino que se ha ido gestando desde la antigüedad. Nos podemos remontar a Platón y Aristóteles, 2000 años antes de Cristo, quienes fueron los primeros en establecer que existían diferencias individuales en los individuos. Por ejemplo, para Platón él observaba que los soldados que se escogían para la guerra no todos tenían las mismas habilidades de lucha, no todos tenían la misma fuerza ni la misma resistencia para realizar las diferentes actividades. Él fue uno entonces de los que plantea que realmente debería poder darse un proceso de selección y ubicar a la persona de acuerdo a su capacidad. Está como énfasis en las diferencias individuales nacieron aquí. Pero como tal, uno de los primeros procesos de selección de personal que han existido en la historia se dio en la dinastía Shang en el año 1115 a.C., dentro del programa de ingreso de funcionarios públicos. En este caso, las personas que servían al emperador tenían que pasar por una serie de pruebas en cuanto a conocimiento de historia, arte, caligrafía, arquería y una serie de actividades, y solamente los mejores quedaban como funcionarios y los que estaban dentro de la élite del emperador. Entonces, este proceso de selección se dio por primera vez aquí, y aquí entonces se evaluaban por primera vez a través de esta serie de actividades las capacidades de las personas. Sin embargo, desde ese punto hasta la Edad Media no se interesaban después la población en las diferencias individuales. ¿Por qué? Porque aquí ya recordemos que todo estaba centrado en el pensamiento mágico religioso. Este es un pensamiento entonces asociado solamente a Dios. La iglesia era todopoderosa, todo se tomaba desde un punto de vista mágico religioso, y por tanto la ciencia no tenía cabida aquí y era perseguida. Por eso es ya en Europa a finales del siglo XIX cuando viene la Ilustración y el Renacimiento, donde se vuelve la humanidad a abocar a lo que son procesos como el aprendizaje, como la creatividad y por supuesto la ciencia y el desarrollo de los diferentes ámbitos de la misma. Entonces, para René Descartes, la intuición servía para acceder a los datos de la conciencia. Sin embargo, él decía que esto quedaba solamente a manos de la filosofía. Esta idea la mantuvieron después las pruebas proyectivas, puesto que si él podía decir que nosotros podemos intuir de alguna manera cómo era la mente humana, cómo era la conciencia, pero no de una manera directa. Y efectivamente es así. Y esta idea, esta premisa se mantuvo entonces después, posteriormente, con las pruebas proyectivas. Ahora bien, el movimiento del empirismo inglés del siglo XVII habla que la medida solo puede ser dada a hechos externos objetivamente observables. El empirismo dio fuerza después a lo que sería el positivismo dentro de los paradigmas de la ciencia,
de cómo se entendía la realidad, y entonces se decía que nosotros podemos acceder o estudiar aquello que fuera objetivamente observable. Llevándolo al rango de la mente, Franz Gall habla sobre la frenología, pues se estableció como una ciencia que él quería determinar que dependiendo de las áreas del cerebro se encontraban partes de la personalidad y que de acuerdo a la protuberancia de la misma, mientras más grande o menor, entonces más énfasis o menor énfasis en ese rasgo dentro de la persona, dentro de su carácter. Esta teoría posteriormente se rechazó, pero fue ese primer avance en buscar de alguna manera que a nivel físico, objetivamente observable, se intuyeran aspectos mentales. En 1796, estos astrónomos discrepaban en sus observaciones. Ellos están ubicados en diferentes puntos de la Tierra y se pensaba que uno se equivocaba y el otro tenía la respuesta correcta y hubo esta oposición. Sin embargo, se dieron cuenta que realmente no es que se equivocaban, sino que desde la posición donde estaba cada uno, los cuerpos celestes se veían de manera distinta. Es por ello que se plantea en 1916 por vez la ecuación personal, la idea de las diferencias individuales, donde que entonces nuestra percepción de la realidad va a ser diferente de acuerdo a cómo estemos ubicados, a cuáles sean nuestras capacidades, nuestras percepciones. A partir de aquí se desarrolló entonces la psicofísica, que es la relación funcional entre el cuerpo y la mente, establecida por Weber y Fechner. Esto quería tomarse como una ciencia, ellos quisieron establecerse como ciencia, que valora esta relación entre el cuerpo y la mente, y se pensaba que se puede acceder a la mente a través del estudio de las sensaciones, el umbral de conciencia y a través del reporte de los sujetos. Entonces este estudio de las sensaciones se pensaba que viendo cómo la persona percibía un pinchazo en el brazo, a qué distancia tenían que estar ubicados dos palillos para que la persona sintiera que eran dos objetos y no uno solo, etcétera, o el umbral de conciencia cuando la persona percibía un objeto o no. Se pensaba que a través de esto se puede acceder a todos los aspectos, o la mayor parte de los aspectos cognitivos. Pero más que eso, ser soporte, que fue una manera de acercarse, uno de los grandes aportes que se hacía a través del reporte de los sujetos. Se implicaba el sujeto que él reportara si sentía, se observaba cada una de estas pruebas. Y este reporte entonces fue registrado, que fue una de las primeras cosas que dio avance a esta área de la psicometría. En el caso de Wundt, que recordemos todos el padre de la psicología, fue el primero en establecer un laboratorio de psicología. Él es el que estableció las diferencias y que separó completamente la psicología de la filosofía, volviendo a la ciencia. Él mantiene todas estas ideas, hace estos estudios de las sensaciones, lo hace a través de la estandarización de condiciones, es decir, establece un método experimental. Buscaba medir estos aspectos de la conciencia, pero de manera experimental y a través de esta estandarización de condiciones, es decir, de aplicar las mismas condiciones a todos los sujetos y hacer un registro de la misma. También tenemos que en el caso de Darwin, recordemos la teoría darwiniana, la teoría de la evolución, que se contrapone a la teoría de creacionismo, habla que todos los seres vivos tienen diferencias individuales adaptativas, que todos luchamos por la adaptación al medio y para adaptarnos al medio cambiamos. Tenemos unas características, otras se heredan y las que se heredan son las que facilitan la adaptación. Y los más fuertes son los que sobreviven a los medios y a los cambios. Entonces he planteado que existían diferencias individuales entre los seres vivos y no todos entonces son iguales, sino que algunos estaban más capacitados para adaptarse a los cambios de los ambientes y por tanto permanecer en sí la especie. Entonces el primo de Darwin, que fue Sir Francis Galton, un lord inglés, se interesó por esta heredabilidad de las características individuales y lo quiso llevar a los seres humanos, pensando, bueno, si esto es así, en el caso de las aves, en el caso de los animales, evidentemente en los humanos, él quería evaluar entonces
quiso hacer una medición de los rasgos. Él tenía la convicción de que a través de esta medición, de esta identificación, porque le sorprendía que, por ejemplo, una persona tuviera mucha capacidad para tocar un instrumento musical, para crear una obra de arte, una pintura, entonces, y otros no. Entonces él decía que ahí se veía estas diferencias individuales. Entonces su ideal era que, bueno, como todo lo inglés y con una visión muy clasista y elitista de la vida, quería entonces que se identificaran esos sujetos con buenas o grandes capacidades, ellos se les permitiera reproducirse, y a los que no tuviesen grandes capacidades o no tuviesen muchos talentos, pues más bien se les indujera que no se reprodujeran, de manera de mejorar la raza. Más allá de estas ideas que él tenía, que eran propias también de su época, una de las grandes cosas que logró él es que, como era un inglés, tenía los recursos económicos para ello, hizo diferentes laboratorios para la medición de los rasgos. Él intentaba hacer una medición de los rasgos, tanto de la capacidad de las personas para aceptar, para reaccionar a los estímulos. Una idea de él que estaba asociada era que a mayor velocidad de respuesta ante los estímulos se suponía que la persona era más inteligente. Él pensaba que a través de esto podía medir de alguna manera la inteligencia. Y uno de los grandes aportes de él es que empezó a hacer procedimientos estadísticos de todos esos registros, de todas esas miles de personas que evaluó, a través de, sobre todo, estadística descriptiva, la media, mediana, moda, etc. Cattell, entonces, siguiendo más o menos esta idea de Galton, empezó a crear una batería de pruebas, es decir, un conjunto de test para evaluar el funcionamiento intelectual. Él fue el que acuñó por primera vez el término test mental, y se planteaba entonces que la inteligencia, todavía aquí estamos aferrados a la idea de que la inteligencia era algo asociado a esa velocidad de reacción a los estímulos, esa capacidad de ver rápidamente los estímulos o de dar la respuesta rápidamente, que estaba, como vemos, ligado a esa idea de la sensación y del umbral de conciencia. Entonces, sin embargo, Whistler en 1901 encontró que no existía correlación alguna, o sea, no existía relación alguna entre la inteligencia y la capacidad o la velocidad de respuesta. Esto lo observó él haciendo una correlación estadística entre unos alumnos, entre su rendimiento académico y estas pruebas que se le aplicaban para medir supuestamente inteligencia, y veía que no había ninguna relación. Entonces aquí se cae esta teoría que plantea que la inteligencia era eso. Entonces, estamos en una parte donde queremos un momento de la historia donde se mantiene o se tiene auge la teoría de la evolución de las especies. Estamos en plena revolución industrial. Aquí los talleres se desplazan. Todas las personas, la fuerza que estaba en el ámbito rural se moviliza a las ciudades para obtener trabajo, los empresarios empiezan a enriquecerse, hay un aumento de la población, una democratización de las escuelas, una mano de obra desocupada, y entonces empieza a darse el fenómeno de un darwinismo social, es decir, empezamos a buscar o a interesarnos por las diferencias hereditarias para la vertibilidad social, es decir, lo que nos permite a nosotros como seres humanos, si lo traemos desde la teoría de la evolución, adaptarnos a nuestro medio social. Entonces aquí empezamos a interesarnos como sociedades en las habilidades y en los rasgos de personalidad. Entonces, durante el siglo XX Francia mantiene las ideas de la Revolución Francesa, la idea de liberté, égalité, fraternité. Entonces, en 1904, el Ministerio de Educación Pública en París llama a estos psicólogos, a Wiener y Simon, porque ellos querían que se creara un test que pudiera identificar o diferenciar
a los niños que eran perezosos o que tenían un problema conductual, que eran más bien conductas disruptivas, de aquellos niños que verdaderamente tuvieran una deficiencia mental, para que aquellos que tuviesen algún déficit a nivel cognitivo, entonces se les pudiera ayudar de alguna manera, pero tenían primero que identificarlo. Entonces se crea en este momento la escala Binet-Salmon. Está basada en uno de los estudios de Binet, en que en 1895 habla acerca de la psicología individual, que es que la inteligencia no son esas capacidades de respuesta a estímulos o de percibir estímulos, sino que son facultades superiores que nos permiten adaptarnos. Entonces aquí él toma en cuenta la resolución de problemas, la capacidad para tomar decisiones, etcétera. Entonces, por primera vez nos separamos completamente de esa idea que había persistido acerca de la sensación y una relación con la inteligencia, para hablar entonces de facultades superiores. Binet también habla por primera vez de lo que es la edad mental. En este momento entonces él establece que a través de una serie de pruebas que si bien un niño tiene una edad cronológica, tiene 7 años, 6 años, 9 años, también tiene una edad mental, es decir, él debería por lo menos a los 8 años lograr ciertas cosas. Para saber qué tenía que lograr un niño en cada etapa, él hizo una serie de pruebas para evaluar áreas de conocimiento, de lenguaje, de inteligencia espacial, etcétera, con los niños, y los agrupó por edades. Entonces decía, bueno, a los 6 años se espera que ellos logren hacer esto, a los 7 años se espera que logren hacer esto, a los 8 y así. Entonces él comparaba si al evaluar un niño de 9 años hacía las cosas, pero no lograba pasar de lo que era esperable para 6 años, entonces se decía que bueno, él tenía 9 años, pero realmente su edad mental era de 6 años. Y entonces había un déficit con ese niño. Entonces esto era para poder determinar esas deficiencias mentales que les exigía el Ministerio de Educación. Cuando estalló la Primera Guerra Mundial, fue uno de los momentos quizás más oscuros de la historia de la humanidad. Sin embargo, es también uno de los mejores momentos para la psicometría, puesto que sobre todo los gobiernos de Europa, Estados Unidos, se dirigieron a los psicólogos porque necesitaban test que midieran inteligencia para poder reclutar a todos los soldados que iban a enviar a la guerra. Así pues, nace en este momento el Alpha-Army Test y el Test Beta. Uno de ellos, el Alpha-Army, podía ser utilizado por personas que hablaban inglés, requería que la persona leyera y escribiera, mientras que el Test Beta estaba elaborado para personas que no fuesen de Estados Unidos, que no hablasen inglés o no supieran leer y escribir. Entonces estos test fueron uno de los primeros en realizarse para entonces evaluar inteligencia. De todas maneras, como también estaban interesadas en la personalidad y en descartar a personas que tuviesen indicios de enfermedad mental, entonces se crea el de Personal Data Sheet para evaluar el neuroticismo. Esta era una especie de examen mental donde se le preguntaba a la persona cosas como si había intentado suicidarse, si escuchaba voces, etcétera. No obstante, no es hasta 1921 que se creó un test de personalidad mucho más robusto, que es el test de Rorschach, un test de manchas. Este es un test proyectivo, pero también en ese momento se tomaba a través de una serie de fórmulas y evaluaba las áreas más recónditas de la personalidad. Durante la Segunda Guerra Mundial, entonces se amplían los métodos de medición en psicología, se hacen unas evaluaciones mucho más amplias que incluso que durante la Primera Guerra Mundial, y entonces vemos un avance en donde Thurston funda la Sociedad Psicométrica Americana en 1935, Steven en el 46 habla sobre las diferentes escalas de medición, que veremos también en esta materia, y el análisis factorial múltiple, que es el que nos va a permitir ahorita el análisis de varianza en lo que es los estudios de la validez de un instrumento, se crearon por Thurston en 1947. Entonces, ¿cuáles son algunos fundamentos teóricos de la medición? Tenemos dos modelos.
El primer modelo es el modelo clásico, que plantea que la medición es la observación de propiedades cuantitativas tales como frecuencias o concentraciones. Esta es una visión de las ciencias exactas. Entonces, toda propiedad que sea mesurable serían esas características de una variable cuantitativa. Lo que podemos medir es algo que podemos establecerle un número, es algo que podemos observar en una frecuencia o en una concentración determinada. Por tanto, todo el constructo debe ser directamente observable. Todo lo que podemos estudiar debe ser observable. ¿Cuál es el problema en psicología? Que nuestros constructos, nuestras variables, nuestros fenómenos y sus indicadores no han sido definidos ni explicados claramente por teoría. Es decir, fíjense que nosotros si queremos evaluar la temperatura, si queremos evaluar la velocidad, si queremos evaluar distancias, hay una única definición y se está claro lo que es. Sin embargo, en psicología hay múltiples teorías que explican un mismo fenómeno y lo explican de forma totalmente diferente una de otra, y las definiciones varían también. Además que la medición tiene que ser indirecta porque el estrés no es directamente observable, la ansiedad no es directamente observable, la depresión no es directamente observable. Entonces por ello surge el modelo representacional, que aquí los números no representan cantidades sino relaciones. Entonces establecemos un sistema relacional empírico, que es un conjunto de indicadores de un constructo y las relaciones entre los mismos. Y un sistema relacional numérico, un conjunto de números y sus relaciones, los que pueden ser usados para representar las relaciones observadas entre los objetos o propiedades. Entonces aquí, ¿qué sucede? Aquí ya los números pasan a ser formas de representar las relaciones o formas de representar las características de un fenómeno, sus propiedades, y no necesariamente tienen que hablarse de frecuencia o de concentración de la misma. Entonces solamente asignamos números para establecer estas relaciones. Podemos para, por ejemplo, decir un nivel más alto, un medio, más bajo, o para decir si un fenómeno está asociado con otro. Entonces aquí ya se admiten diferentes escalas de medición, es decir, escala nominal, ordinal, de razón, y en este modelo representacional queda mejor lo que es la psicología. Entonces, como toda área de la psicología, ¿no?, hay una serie de limitaciones que tiene la psicometría, que como les decía, un mismo constructo psicológico puede ser definido de forma diferente, por lo cual distintos procedimientos de medida pueden conducir a inferencias disímiles en relación a aquel. Es decir, si yo quiero evaluar, por ejemplo, depresión, y esta depresión yo la defino a través de las teorías psicodinámicas, podemos hablar aquí cerca de un conflicto, de yo-yo super-yo, de una ansiedad moral que viene dada por el super-yo castigador. Entonces la depresión se representa como una autoagresión, etc. Mientras que entonces, si lo tomo desde lo cognitivo-conductual, lo defino como un trastorno mental caracterizado por un bajo estado de ánimo, pensamiento cerca de la muerte, la culpa, etcétera, etcétera. Entonces, fíjense que hay una definición totalmente diferente sobre un mismo fenómeno. Esto ha generado diferentes procedimientos de medición, y si yo lo mido a través de una teoría, y el instrumento está basado en una teoría, las inferencias van a ser acerca de esa teoría. Lo que va a diferenciarse entonces si yo aplico un instrumento que parta de otra teoría. Entonces, ¿qué sucede? Que entonces al tener estas inferencias disímiles, no somos quizás entonces, o no se nos percibe tan cerca de la ciencia como pareciera. Y entonces es una de nuestras limitantes por ahora. También es difícil determinar las características de una muestra de elementos, ítems de un test para que sea representativa en cuanto a extensión y variedad de contenidos del dominio o constructo que se quiere medir. Es decir, cuando creamos un test nosotros tenemos que decidir cuántos ítems vamos a agregar. Los ítems no pueden ser añadirse de manera infinita, sino que tenga una cantidad acorde a la persona, acorde a lo que necesitemos. Entonces
¿Cuál es el problema? El problema surge que como queremos que sea representativo, añadimos varias preguntas, pero siempre vamos a tener una limitación, que los fenómenos psicológicos son muy complejos, son muy amplios, quizá se nos escape algo, quizá hagamos más énfasis en un área que otra, quizás en un tesis solo tenemos 12 ítems y evaluamos depresión, 6 sean para el área cognitiva y solamente 3 para conductual y 3 para el área emocional. Entonces aquí se nos está representando del todo bien el fenómeno. Pero como no tenemos más espacio, teníamos que determinar lo que fuese esa cantidad de ítems. Entonces a partir de allí lo que podemos hacer es inferencias, pero no podemos representar del todo un mismo fenómeno. Siempre van a existir errores en las medidas, errores en la construcción del test, en la aplicación, en la corrección. Siempre hay un margen de error en toda construcción de un test psicométrico. Y las escalas de medición usadas en psicología carecen casi siempre de un cero absoluto y de unidades de medida constantes. Muchas escalas varían una de otras, cada una tiene su forma o su baremo de interpretación y nunca hay un cero absoluto. No podemos decir que si una persona en un test de inteligencia saca 0 es que tiene 0 inteligencia, que hay ausencia de inteligencia. Nunca podemos decir eso. Entonces por eso nuestras escalas, entonces al no tener este cero absoluto como en ciencias más exactas, pues tiene esta limitación. Ahora bien, entre sus alcances es que una de las principales es la objetividad, que implica que una afirmación fáctica es posible de verificar por otros científicos de manera independiente. Es decir, al crear un test psicométrico que tiene que arrojar una puntuación de una persona, es más fácil ser objetivo y puede verificarse por otros científicos. Si yo le aplico un mismo test y se lo paso a diferentes científicos, pero es el mismo test de la misma persona, todos los científicos la sumatoria le tiene que dar igual. Entonces puede ser verificable, que es uno de los aspectos de la ciencia. La posibilidad de medición de las variables facilita el desarrollo de investigaciones entonces, porque claro, al yo poder evaluar una variable teniendo un test que me permita determinar un grado en X variable, puedo entonces desarrollar investigaciones. Los índices numéricos entonces permiten comunicar también los resultados de una evaluación con mayor precisión. Me permiten entonces decir exactamente en qué nivel está una persona y no decirlo de manera ambigua, de manera subjetiva. No es lo mismo que yo diga que una persona tiene un nivel de depresión grave a decir que tiene algo de depresión, mucha depresión, un poco de depresión, por ejemplo. Y el desarrollo de los test es un proceso complejo, pero el resultado final es un procedimiento estandarizado, más sencillo y breve que la observación. Es cierto que la elaboración de un test psicométrico es un procedimiento largo, es un procedimiento costoso, complejo, pero una vez que ya tenemos los test psicométricos elaborados, estandarizados, es mucho más fácil evaluar a través de estos test que con otras formas como entrevista u observación, porque por ejemplo si queremos evaluar la personalidad a través de una entrevista es más complicado, hay más sesgos por parte del investigador que haga la entrevista, requiere muchísimo más tiempo que la aplicación de un test, por ejemplo. Entonces, los métodos psicométricos consisten en un conjunto de pruebas psicológicas encaminadas a determinar el grado de actividad mental y el carácter del individuo. Es importante en el campo de la psicología experimental. Hay pruebas para estimular la capacidad intelectual y de ejecución, así como para la personalidad. El comportamiento tiene que registrarse con objetividad para evaluarlo estadísticamente, situándolo en relación con normas o patrones de referencia. De esta manera se califica el sujeto. En este caso, ¿por qué hacemos tanto énfasis en la actividad mental y el carácter del individuo? Fíjense que en la historia de la psicometría es en eso en lo que nos hemos centrado, en personalidad e inteligencia. Es donde hay el mayor cúmulo de pruebas psicométricas hasta el momento. Y por tanto es básicamente en lo que nos hemos centrado en la psicometría. Y la ventaja entonces de esto y lo que siempre se va a ver en un instrumento psicométrico es que el comportamiento sea registrado con objetividad para evaluarse estadísticamente. Lo vamos a situar en normas. Nosotros siempre vamos a comparar la puntuación de una persona con respecto a un grupo normativo, es decir, qué es esperable de una persona de tal edad, cuál es una puntuación normal, cuál es una puntuación patológica. Y a partir de allí interpretamos o calificamos al sujeto. Entonces, dentro de la psicometría
Existen test en casi todas las áreas, en casi todos los fenómenos psicológicos, pero pudiéramos organizarlos en 3 grandes bloques, lo que es la clínica, lo escolar y lo organizacional. En el caso de la clínica, tenemos sobre todo, o se hace mayor uso en test de inteligencia, en test de personalidad, test para evaluar diferentes trastornos psicopatológicos, que son test que nos permiten llegar a un mejor diagnóstico de la persona para evaluar ansiedad, depresión, etc. O en el área para evaluar pareja, conflicto de pareja o algún problema en el caso de los niños. En la parte escolar se ha utilizado desde 2 formas: la psicometría aportada en la creación de pruebas estandarizadas, en pruebas para evaluar las capacidades que requiere el currículum educativo, por ejemplo, evaluar una capacidad matemática, una capacidad a nivel de lenguaje, conocimientos de historia, etcétera, y crear unas pruebas que sean objetivas, que sean fiables, que permitan entonces reflejar los conocimientos de esos estudiantes. Y también dentro de la psicología se han orientado a evaluar todos aquellos aspectos que estén asociados al aprendizaje, a los problemas psicológicos que puedan presentar los niños en estas áreas, y para entonces hablar y hacer intervención en cuanto a estos problemas de aprendizaje, etcétera. Y a nivel organizacional, que evidentemente es muy útil en el caso de la selección de personal, se ha utilizado mucho, se han desarrollado muchos test en esta área, y es una manera de también permitir lo que sería evaluación del desempeño y, por supuesto, todo lo que serían procesos dentro de la organización, procesos humanos como tal. De todas maneras, para ampliar toda esta información, tienen aquí una serie de bibliografías. Esta bibliografía yo se la subí al blog, pero aquí estarían con los capítulos específicos de cada libro, de manera de ustedes poder ampliar mucho más esta información.